Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Manuel Martínez y esta noche tenemos en Huella Católica un debate más. El debate para Max, el 216, me decía hace un momento, y qué bueno, ¿no? Que lo haga siempre en el canal donde él nació y está creciendo como cristiano apologista. Max, bienvenido a tu casa. Estás nuevamente en Huella Católica. Un honor tenerte aquí, brother. Y tenemos también un invitado especial en casa. No sé el nombre de él, te voy a ser sincero, pero sí sé que es de Confesión Bautista. Cuando te presentes, das tu nombre, ¿viste? Para que sepamos cómo se llama, ¿no? Así que, bienvenido, Max, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido hermano Noé, a toda la audiencia y también a el hermano Bruno, se llama Bruno. Él es de Convención Bautista y bueno, después de creo que más de 3 meses de no debatir en Huella Católica, una pausa, una ausencia, pues Como estamos aquí seis de meses regreso. llevamos descansando, Max. 6 meses, pero era un merecido descanso, ¿verdad? Sí, no. Y por todo eso, lo de la Semana Santa y todo eso. Bueno, pero estamos aquí de regreso, pues defendiendo la fe, así que le damos las gracias a los queridos hermanos que se están dando cita aquí a su canal Villa Católica y esperamos que este debate sea de agrado para todos ustedes. No, al contrario, lo hemos estado esperando, como decimos aquí en mi país, como agua de mayo, hermano. Así que qué bueno, ¿no? Que Huella Católica retoma nuevamente su rol, que es el general debates de altura. Y esta noche no va a ser la excepción. Tenemos a Bruno, que desde México nos visita el canal. Bienvenido, Bruno. Estás en tu casa y queremos que te sientas cómodo con nosotros. Puedes presentarte un minuto si lo deseas. Adelante. Buenas noches, Noé. Buenas noches, Max, y a todos los que están aquí presentes en la transmisión. Como ya escucharon, mi nombre es Bruno, conocido como Sherlock 1854, y para mí es un placer poder estar aquí para poder presentar un debate que esperamos sea de altura y sea de bendición para todos, que todos puedan aprender, que todos puedan analizar cada una de las posturas y crecer en su fe y considerarla y prepararse mucho mejor para poder presentar defensa de su fe también. Gracias, Bruno. Gracias, Max, por su saludo y presentación. Igual solamente me queda desearles a ambos que tengan un debate ameno, un debate limpio, que se den buenos argumentos y sobre todo lo que siempre se les pide, ¿no? Mucha base bíblica. Así que bienvenidos a ambos, bienvenidos también a todos los hermanos que ya se están haciendo presentes aquí al canal de Huella Católica. Unos por ahí preguntan, ¿debate? Sí, es un debate y estamos totalmente en vivo, sábado 4 de mayo, transmitiendo desde la ciudad de San Salvador. Voy a decir brevemente el formato: 15 de exposición, 10 minutos de refutación, 5 de contrarrefutación para ambos y al final un careo de 5 minutos que tendrán la oportunidad de poder definir este debate. Inicia el hermano Max, así que vamos a poner el cronómetro. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el tema? La infalibilidad papal, uno de los temas para este servidor preferido, pero que en esta noche no me tocará a mí debatir, sino que a Max Roper Calvo, uno de mis maestros, que de los cuales he aprendido muchas cosas. Así que, Max, ¿estás listo? 100%, hermano. Adelante, hermano, tienes 15 minutos, arránquese. Gracias, hermano. Empezamos ahora, queridos hermanos de Huella Católica, hablando sobre la infalibilidad papal. Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo para que gobernara la iglesia y la iluminara con la verdad y que en él mismo permaneciera con ella, que él mismo permaneciera con ella, perdón, hasta el fin de los tiempos. La conjugación de estas promesas son tomadas en la Iglesia Católica como fundamento de la doctrina de la infalibilidad, al entender que Jesús prometió una asistencia real y permanente a la Iglesia, gracias al Espíritu Santo y por consiguiente a la persona a la que estaba encargado confirmar en la fe al resto de los cristianos, es decir, a Pedro y los papas que lo sucederían. De este modo se entiende que es preciso que Dios preserve la iglesia y al papa, que es el sumo pontífice y la cabeza visible, de cometer errores en materia de fe o moral, a fin de que pueda guiar correctamente a los obispos como los fieles y quede garantizada que la doctrina enseñada por ella es clara y cierta. La doctrina de la infalibilidad de los concilios ecuménicos establece
que sus definiciones solemnes que se refieren a la fe o moral y a las que debe adherirse toda la iglesia son infalibles. Tales decretos a menudo se etiquetan como cánones y en ocasiones tienen un anatema adjunto, una pena de excomunión contra aquellos que se niegan a creer en la enseñanza del canon. Esta doctrina es considerada válida en la Iglesia Católica si las definiciones solemnes de un concilio económico son confirmadas o aceptadas por el Papa. Ahora bien, es cátedra. 3 condiciones deben reunirse para que una definición pontificia sea ex cátedra y se le aplique la infalibilidad pontificia. Número 1, cuando el Papa declara algo acerca de cualquier cuestión de fe o moral y lo establece como doctrina vinculante a toda la iglesia. Número 2, cuando el Papa declara algo como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos. Número 3, cuando el Papa declara algo como algo definitivo, o sea, cuando expresa claramente que esa declaración es definitiva y que no se podría cambiar en el futuro. En cambio, no goza de infalibilidad o de infalibilidad absoluta cuando habla en calidad de persona privada o cuando se dirige a un grupo solo y no a toda la iglesia. En el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, en el capítulo 10, numeral 176, dice: ¿puede errar la iglesia en lo que nos propone para creer? No, señor. Las cosas que nos propone para creer, la iglesia no puede errar, porque según la promesa de Jesucristo, está perennemente asistida por el Espíritu Santo. ¿Es pues infalible la Iglesia Católica? Sí, señor, la Iglesia Católica es infalible, y a esta causa los que rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes. Por ejemplo, supuestos teólogos católicos que andan por ahí, por allá, negando verdades de fe de forma pertinaz, son herejes, ya no son católicos, aunque digan yo soy católico. Por ejemplo, quien niega el primado de jurisdicción de Pedro y todos los papas es un hereje. No importa que diga que es católico, es un erudito, un teólogo. Si lo hace de forma pertinaz, es un hereje. Y esto lo dice la Iglesia Católica. ¿Puede errar el Papa al enseñar a la Iglesia? El Papa no puede errar. Es decir, es infalible en las definiciones que atañen a la fe y a las costumbres. ¿Por qué motivo el Papa es infalible? El Papa es infalible por la promesa de Jesucristo y por la continua asistencia del Espíritu Santo. ¿Cuándo es infalible el Papa? El Papa es infalible, solo cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema y apostólica autoridad, define que una doctrina acerca de la fe o de las costumbres debe ser abrazada por la Iglesia universal. ¿A qué fin ha otorgado Dios al Papa el don de la infalibilidad? Dios ha otorgado al Papa el don de la infalibilidad para que todos estemos ciertos y seguros de la verdad que la Iglesia nos enseña. ¿Cuándo definió la Iglesia que el Papa es infalible? La Iglesia definió en el Concilio Vaticano I que el Papa es infalible. Y si alguien presumiese o contradijere esta definición, sería hereje y estaría excomulgado. ¿Ha establecido la Iglesia alguna nueva verdad de fe al definir que el Papa es infalible? No, señor. La Iglesia no ha establecido ninguna nueva verdad de fe al definir que el Papa es infalible, sino solamente ha definido para oponerse a los nuevos errores sobre la infalibilidad del Papa y otros aspectos propagan los herejes. Estas verdades de fe sobre la infalibilidad y otras verdades están contenidas ya en las Escrituras y en la tradición. Es una verdad revelada por Dios y por consiguiente que ha de creerse como dogma o artículo de fe. En las Sagradas Escrituras, ahora vamos a ver la infalibilidad de la Iglesia en las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dijo a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni siquiera las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. De manera que si la Iglesia enseñara errores doctrinales, significaría que Jesucristo mintió, que las puertas del infierno prevalecieron contra la Iglesia, que Jesús permitió que la Iglesia enseñara errores doctrinales y que estos errores llevaran a las personas al infierno. Pero la Iglesia no puede enseñar errores doctrinales, no porque el Papa o los gobernantes no sean pecadores o no cometan errores, no, sino porque en virtud del ministerio que tiene el Papa, cuando el Papa define una doctrina
o cuando habla sobre un asunto de fe y establece una doctrina que es vinculante a toda la cristiandad, el Papa no se equivoca, no en virtud de sí mismo, sino en virtud del poder del Espíritu Santo, que no permite que éste se equivoque porque el Espíritu Santo guía a la iglesia. Esto también lo podemos ver en Mateo 28:20. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa de nuestro Señor Jesucristo no solamente es hecha a los apóstoles, esta es una promesa hecha a toda la iglesia, porque Jesucristo sabía que los apóstoles iban a morir, de manera que sería absurdo pensar que estas palabras de Jesús se referían solamente a los apóstoles y después de que los apóstoles murieran, Jesús iba a abandonar la iglesia. Jesús está con la iglesia. Si Jesús permitiera que la iglesia o los líderes de la iglesia fundada por él, que es la Santa Iglesia Católica, enseñara errores doctrinales, entonces no se cumplirían las palabras de Jesucristo en Mateo 28:20, que dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En Lucas capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente: el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Muchas veces algunos hermanos protestantes, probablemente mi querido oponente aquí, Bruno, va a decir, bueno, es que nosotros no necesitamos la iglesia, nosotros nos basta basta Jesucristo. Es casi seguro, o mejor dicho, no es casi seguro, es una seguridad que mi querido oponente va a decir estas palabras como la han pronunciado muchos bautistas. Yo no necesito la iglesia católica, o con Cristo me basta. Esto es completamente falso, porque no puede haber salvación sin la iglesia. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, le dijo a los apóstoles, y estas palabras no solamente van dirigidas a los apóstoles, sino a sus legítimos sucesores. El que los escucha a ustedes me escucha a mí. Jesucristo le está hablando a la iglesia. Debemos de saber que los primeros cimientos y fundamentos de la iglesia fueron los apóstoles. Quien rechaza a la iglesia está rechazando a Cristo. Quien lo rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que lo rechaza a ustedes rechaza al que me envió. Quien rechaza a la iglesia rechaza a Jesucristo. Jesucristo es quien nos salva, pero a través de la iglesia. La iglesia es el puente, es el sacramento que nuestro Señor Jesucristo estableció para que por medio de ella el evangelio llegue no solamente a todas las naciones, sino que a través de este evangelio, enseñado por la Santa Iglesia Católica, las personas pueden encontrar la salvación. De manera que quien rechaza a la iglesia que Cristo estableció hace 2000 años, sobre la roca de Pedro, está rechazando al mismísimo Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 12, dice así la palabra de Dios. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Si decimos, o si mi amado oponente dice en su exposición, en sus refutaciones, la iglesia puede cometer errores doctrinales, estaría diciendo que el Espíritu Santo no guió a la iglesia hacia toda verdad, que Jesucristo mintió, que la Biblia es una farsa, porque dice Jesucristo, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad, cosa que no se estaría cumpliendo si la iglesia cometiera errores doctrinales o enseñar errores doctrinales. Significa que el Espíritu Santo no asistió a la iglesia, que no se cumplieron las palabras de Jesucristo, que el Espíritu Santo no guió a la iglesia a toda verdad y por eso la iglesia se equivocó y enseñó errores doctrinales, pero no. Jesucristo cumple sus promesas porque es Dios. Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con la iglesia? Los guía a la iglesia a toda verdad para que ésta no se equivoque, no en virtud de sí misma, sino en virtud del poder del Espíritu Santo, que no permite que ésta cometa errores o que transmita errores doctrinales. El Espíritu Santo guía a la iglesia y Jesucristo es la cabeza de la iglesia y esta es el cuerpo. Entonces, Cristo nos salva a través de la iglesia y Él prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros, pero no solamente con la iglesia entera, con los laicos, con el magisterio, que son los encargados de enseñar la doctrina, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice lo siguiente: y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Jesucristo no puede agregar a la iglesia, agregar a nadie a una iglesia que comete errores doctrinales. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué Dios no salvaba directamente a las personas? ¿Por qué tenía que agregarlas a la iglesia? Porque Jesucristo estableció la iglesia como puente, como signo, como sacramento de unidad entre Dios y los hombres, y como un puente para llegar a Dios. Es Dios quien nos salva, es cierto, es Dios quien nos salva, pero ¿cómo nos salva Dios? ¿Cómo nos salva Cristo? A través de la iglesia que Él estableció. Y cuando digo iglesia me refiero a la iglesia católica, no la iglesia bautista o pentecostal o metodista, no. La única iglesia que Jesucristo fundó hace 2000 años, que es la Santa Iglesia Católica. Ahora bien, en Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 26, ocurrió un acontecimiento muy interesante. Dice así: por aquel tiempo algunos comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés. Pedro se levantó y les dijo: Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Santiago consideró, por lo tanto, Santiago habló y dijo:
Considero, por lo tanto, que no se le debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, decidieron y mandaron la siguiente carta, pues nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Aponen esto, es muy importante, al Espíritu Santo y a nosotros. La iglesia no trabaja sola, trabaja en unión del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Jesucristo dijo, sin mí no pueden ustedes hacer nada. Por lo tanto, la iglesia no trabaja sola, trabaja con la asistencia del Espíritu Santo. Por eso, grábense muy bien esta parte. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga aparte de estas cosas necesarias. Ahora bien, el primer concilio de la Santa Iglesia Católica fue el concilio de Jerusalén, reunido hacia alrededor del año 50 de la era cristiana, que claro, mi oponente va a decir que ese concilio no era católico. Yo sé que él va a decir eso, pero sí era católico, porque protestante no era, porque los protestantes no existían en esa época. Entonces, habría que preguntarse, ya que nuestros hermanos separados, nuestro amigo Bruno y los hermanos separados dicen que la única infalible es la Biblia, que la iglesia no es infalible, que la iglesia se puede equivocar porque está dirigida por seres humanos. Yo me pregunto, en el primer concilio de Jerusalén reunido en el año 50, donde San Pedro, el primer papa de la iglesia católica, tuvo la iniciativa, y ahí estaba Santiago como primer obispo de Jerusalén. La iglesia consultó con la Biblia, que por cierto la Biblia no existía en esa época, aunque ya ese es otro tema para debate. La Biblia no existía, lo que existía era el Tanakh, el libro sagrado judío. Pero la iglesia, Pedro o Santiago, o los presbíteros, el concilio de Jerusalén consultó con el libro sagrado judío para tomar una decisión sobre qué debían de hacer, si debían de permitir que los convertidos a la fe cristiana, los gentiles convertidos a la fe cristiana, tenían que someterse al rito de la circuncisión. No consultaron con la Biblia, que por cierto no existía, pero vamos a poner que existía. No consultaron con el Antiguo Testamento. Ellos tomaron una decisión. Ahora, la decisión que tomó la iglesia en el concilio de Jerusalén, ¿fue falible o fue infalible? Fue infalible. ¿Pero por qué fue infalible? Aquí la palabra de Dios no lo dice. Pues nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahí estaba el Espíritu Santo guiando a la iglesia. Si dice Santiago que nos ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros, no imponer las otras cargas, quiere decir que el Espíritu Santo guió al concilio de la Iglesia Católica en el año 50 de la era cristiana para tomar una decisión correcta. ¿Y cuál fue esa decisión? Decir o establecer que los gentiles, los paganos, o sea, se le llama gentiles o paganos a aquellos que no son judíos, que se estableció que no era necesario que los gentiles o paganos se sometieran al rito de la circuncisión. Y eso lo 2 estableció minutos la más. iglesia en un concilio. Y esa fue una decisión infalible. ¿Por qué fue infalible? Porque fue asistida por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que fue asistida por el Espíritu Santo? Porque la misma palabra de Dios nos dice que nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga. Está Hechos capítulo 15, versículo 1 al 26, prueba de que la iglesia, cuando la iglesia toma decisiones con respecto a doctrina, establecer una doctrina, algo que es vinculante a toda la cristiandad, la iglesia está asistida por el Espíritu Santo, algo que no sucede con nuestros hermanos separados, los cuales se contradicen en doctrina, tienen doctrinas distintas. En cambio, la iglesia católica no se equivoca cuando establece una doctrina porque está asistida por el Espíritu Santo, y esto lo podemos ver en la palabra de Dios. Bueno, con esto termina mi tiempo de exposición. Adelante, hermano Noé. Bueno, ahí está Max cumpliendo con 14 minutos 45 segundos. Muy bien, Max, excelente tiempo. Ahí vamos ya avanzando en esta primera etapa del debate y posteriormente Bruno tendría también 15 minutos. Recuerda, Bruno, que cuando te hagan falta 2 minutos, igual te voy a recordar que ya está finalizando de exponer. Adelante, Bruno, 15 minutos. Muchas gracias, Noé. Muy bien, como estamos viendo la infalibilidad papal, mi deber va a ser demostrar que esta doctrina no es posible, no existe ni en la escritura ni en la historia. Por lo tanto, voy a empezar a señalar que por 19 siglos, hasta 1870, nadie afirmó que el Papa o el Magisterio eran infalibles. No existía una expresión explícita al respecto, ni siquiera implícita. Y voy a demostrar por qué. Esta doctrina tuvo un desarrollo, sin embargo, no es un desarrollo porque era creído, sino más bien un desarrollo de ejecución. Es decir, se ejecutó posteriormente, pero no se creía de antemano. No es un desarrollo porque está creído, sino, repito, porque es una ejecución.
Si previo a la constitución del dogma de la infalibilidad existía este carácter tanto en el Papa como en el magisterio, habría algunos conflictos que resolver. Por ejemplo, después de todo, si el Papa es infalible, ¿por qué existen los concilios? Es una pregunta que debería de ser respondida. Hay que entender que la infalibilidad papal no tiene absolutamente nada que ver con un argumento teológico, pues no se ve en la historia o principalmente en las escrituras alguna justificación para tal infalibilidad. ¿Por qué nosotros no creemos en esto? Porque los mismos apóstoles no eran infalibles. En Gálatas capítulo 1, versículos 8 al 9, leemos lo que dice el apóstol Pablo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra nosotros aquí se incluye a los apóstoles. Entonces, si Pablo tenía en mente que él podría ser falible, entonces la doctrina de la infalibilidad se cae precisamente por sí sola debido a palabras del propio apóstol Pablo. La palabra o el pronombre posesivo gemeis, que es al que se refiere nosotros, está refiriéndose incluso al mismo Pablo. Pablo sabría que él era infalible y, por supuesto, incluye a los demás apóstoles. Cuando leemos también en la primera carta a Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas. ¿Por qué le decía esto si existía una infalibilidad dentro del conjunto magisterial? En Mateo 16:22 es uno de mis favoritos para demostrar que la infalibilidad no es posible. Dice, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Esto qué significa? Pedro fue infalible cuando demostró esto, fue ex cátedra, porque la salida más probable es que van a decir, es que no lo dijo ex cátedra, porque es la salida más fácil en cuanto se refiere a hablar en cuanto a un dogma dentro de la infalibilidad papal. Pero, ¿cuándo se empieza a aplicar el ex cátedra? ¿En qué momento? Eso es algo que no se puede responder dentro de la doctrina católica. Y en Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 12, vemos una reprensión de parte de Pablo hacia el apóstol Pedro. Si Pedro era infalible, ¿por qué tuvo que ser reprendido? Leemos en el pasaje, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir a algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unía en su hipocresía, de tal manera que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? Pedro estaba enseñando y arrastrando a los gentiles a vivir como judíos, algo que no es andar en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. ¿Fue Pedro infalible al enseñar algo contrario al evangelio? Es alguna pregunta que posiblemente la mayoría de los católicos no pueda responder si hablamos en cuanto a infalibilidad papal. Por lo tanto, ¿qué se puede deducir de esto? Que los apóstoles no eran infalibles. Ni siquiera Pedro, a quien la Iglesia Católica considera príncipe de los apóstoles. Tampoco se puede leer en ninguna parte de la Escritura que le fuera delegada una infalibilidad a Pedro o a algunos de los apóstoles. Simplemente no hay evidencia de ello y no se puede deducir de la Escritura. El pasaje de Mateo 16:18 nunca habla de alguna infalibilidad delegada. Entonces, ¿en qué se basa esta infalibilidad? En el Dictatus Papae, en el siglo XI, podemos ver en la sentencia 22 lo siguiente. La Iglesia romana nunca ha errado, ni errará por toda la eternidad a causa de estar fundada en el poder que Jesús delegó a Pedro. Y como pueden leer al pasaje de Mateo 16:18, nunca se expresa ni siquiera de manera implícita alguna delegación de infalibilidad. Pero nuevamente, ¿de dónde se deduce que esta imposibilidad de errar fue delegada a Pedro? Y suponiendo, sin conceder que fuera así, ¿de dónde se extrae que la infalibilidad es en ex cátedra? Porque esa excepción de ex cátedra, suponiendo que estuvieran las escrituras, nunca proviene dentro explícita o implícitamente en el texto. Además, se puede apreciar que única y exclusivamente la Iglesia romana no puede errar. Solo la Iglesia romana. Pero ¿qué hay de todos los miembros del cuerpo de Cristo que no pertenecen a Roma? Porque, en teoría, de acuerdo con el Vaticano II, si somos hermanos separados, nosotros podemos errar. El Espíritu Santo no está en nosotros. Si somos hermanos separados, ¿a qué se refieren por hermanos separados? ¿Tenemos o no al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo nos puede guiar? Son preguntas que causan conflictos si existe este dogma. Aquellas personas que viven sometidas a persecución en lugares donde el evangelio es prohibido, ¿viven en error?
son salvas? Estas preguntas son importantes y relevantes porque el dogma abarca mucho más que doctrina enseñada, pues se ignora en absoluto a aquellos miembros del cuerpo de Cristo que están fuera de Roma y, sin embargo, dan su vida por aquel que los salvó. Podemos ver también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte, la profesión de la fe, segunda sección, la profesión de la fe cristiana, en el punto 891, lo siguiente. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirmen la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Pero, en un paréntesis, si esto es así, ¿por qué no se desestimó el concilio de Frankfurt, donde se desestima la veneración de íconos, cuando en el segundo concilio ecuménico de Nicea se había establecido la veneración de íconos? Si fue autorizado por el Papa, ¿por qué existe esa contradicción? Y si no fue autorizado por el Papa, ¿se desestimó este concilio? Continúo en la cita. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca el todo depósito de la revelación divina. Y cuando hablamos de todo el depósito de la revelación divina, obviamente abarca tradición escritural y tradición oral. Ahora, de acuerdo con la Constitución dogmática Pastora Aeternus del Supremo Pontífice Pío IX, se puede leer en el capítulo 4 lo siguiente: por lo tanto, permaneciendo fieles a la tradición recibida desde los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, para la exaltación de la religión católica y para la salvación de los pueblos cristianos, con la aprobación del Sagrado Concilio, proclamamos y definimos dogma revelado por Dios que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando ejerce su oficio supremo de pastor y doctor de todos los cristianos, y en virtud de su suprema potestad apostólica, define una doctrina sobre la fe y la moral. Esto es importante señalar, sobre la fe y la moral. Obliga a todas las iglesias por la asistencia divina que le ha sido prometida en la persona del bienaventurado Pedro. Nuevamente, no encontramos evidencia de eso en las Escrituras. Goza de aquella infalibilidad con la que el divino Redentor quiso que se acompañara a su iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres. Por eso estas definiciones del romano pontífice son inmutables en sí mismo y no por el consentimiento de la iglesia. Lo que podemos notar es que no hay ni una sola referencia a un escrito bíblico que señale precisamente esta delegación. En el texto no lo vemos, y si ustedes revisan el catecismo católico, pueden encontrar que cuando quieren sustentar algo, siempre acuden a un concilio o acuden a un texto bíblico. Sin embargo, aquí no lo encontramos. El Papa y el Magisterio son infalibles porque así lo estableció el Magisterio. Simplemente no hay ninguna evidencia. La evidencia histórica apunta que el Papa nunca tuvo una supremacía de infalibilidad, pues de ser así los concilios no eran necesarios, pues bastaba que el Papa hablara ex cátedra para poder definir un dogma. Además, si era infalible, ¿por qué existen contradicciones? Y voy a mostrar algunas. De acuerdo a Gregorio Magno, solo en el catolicismo se puede adorar verdaderamente a Dios. Pero, de acuerdo con el Vaticano II, el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes. Pero esto también contradice las Escrituras en 1 de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces existe una contradicción entre lo que afirma Gregorio Magno, lo que afirma el Vaticano II y lo que afirma la Escritura. También el Papa Eugenio IV, en la bula cantante Dominio, él estipula que la Iglesia Católica cree, profesa y predica a un solo verdadero Dios omnipotente, inmutable y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todo aquel que no lo crea es anatemizado y reprobado. Pero nuevamente, de acuerdo con el Vaticano II, se estipula que no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios, aun cuando ellos niegan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al Papa Eugenio o al Vaticano II? En teoría, si ambos son infalibles, ¿cuál es el conflicto? Su contradicción. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? El Papa León XIII dice: excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia, cualquiera que se separe de la doctrina lo más mínimo. Pero nuevamente, de acuerdo con el Vaticano II, quienes creen en Cristo quedan constituidos en alguna comunión, aunque no sea perfecta. Eso incluye musulmanes, judíos y, por supuesto, los hermanos separados. Entonces, existe nuevamente una contradicción. ¿Qué es lo que vamos a creer? Estas contradicciones muestran que no puede existir de manera práctica una infalibilidad.
Ahora, no estamos diciendo que la Iglesia Católica no deba tener un magisterio, porque generalmente se acusa de eso a nosotros, pero toda iglesia, todo cuerpo de creyentes debe tener un magisterio que lo rija. El conflicto existe en otorgar una infalibilidad a tal magisterio, porque simplemente, nuevamente, en las escrituras jamás vemos a alguien que sea infalible, excepto el Señor mismo, y la escritura misma que da evidencia de sí misma que es infalible. Otra contradicción, y de las más recientes, Fiducia Supplicans. En Fiducia Supplicans, en el punto 45, leemos: teniendo en cuenta todo lo afirmado anteriormente, siguiendo la enseñanza autorizada del Santo Padre Francisco, este dicasterio quiere finalmente recordar que esa es la raíz de mansedumbre cristiana, la capacidad de sentirse bendecidos y la capacidad de bendecir. Este mundo necesita bendición y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. El Padre nos ama y a nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecirlo y la alegría de darle gracias y de aprender de él a no maldecir, sino bendecir. De este modo, cada hermano y hermana podrán sentirse en la iglesia siempre peregrinos, siempre suplicantes, siempre amados y a pesar de todo, siempre bendecidos. ¿Cuál es el conflicto aquí? ¿Una pareja homosexual puede considerarse hermanos aun cuando están en pecado? ¿Esto no iría acaso en contra de las escrituras? Por ejemplo, lo que dice primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni lo ha conocido. Y también en primera los Corintios, capítulo 5, versículo 11, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Con base en lo anterior, podemos deducir que existen contradicciones y fallos que no permiten que la supuesta infalibilidad se sostenga. Pero pues no existe ni base escritural, pues los mismos apóstoles sabían que existía la posibilidad de errar. El mismo Pedro erró. Históricamente han existido contradicciones. La más reciente, como mencioné, Fiducia Supplicans, pues es entendido como se lee en el Lumen número 20, en el Lumen Gentium número 25, que cuando el romano pontífice o el cuerpo de los obispos juntamente con él definen una doctrina, lo hacen siempre de acuerdo con la misma revelación, a la cual deben atenerse y conformarse todos, la cual es íntegramente transmitida por escrito o por tradición. En este caso, podemos ver que no existe ni en la tradición y mucho menos en la escritura bendecir una unión que va en contra de lo establecido por Dios escrituralmente. ¿De dónde se obtiene pues esto? Si existe una contradicción incluso dentro de los... 2 minutos, Bruno. Aún así, Max mostró supuesta evidencia de una tradición respecto a la infalibilidad papal, pero tiene ahora que responder a las contradicciones y una falta de sustento meramente bíblico, pues según su mismo catecismo, al definir el dogma, debe estar de acuerdo con la misma revelación. Sin embargo, no existe en tal. Por lo tanto, se puede afirmar que la infalibilidad papal y magisterial es falsa. Y aquí termino mi tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban los 13 minutos con 41 segundos de Bruno, desde México nos visita, Confesión Bautista, era su primera intervención, ambos ya expusieron 15 minutos. Ahora bien, vamos a la segunda parte de este interesante debate, y es 10 minutos de refutación para cada uno. Así que ponemos el cronómetro a 0 y esperamos que Max esté listo. Adelante, Max. Sí, claro, estoy listo. Bueno, un segundito. Empiezo ya. Bueno, sí, empiezo ya. Bueno, Bruno dice que lo de la infalibilidad es un desarrollo. No es ningún desarrollo. Está en la Biblia. Está en la palabra de Dios. Cuando Bruno no comprende que cuando se establece un dogma no se está estableciendo una doctrina nueva. Lo que se está haciendo es confirmar algo que ya se sabe, que ya se cree. Dice Bruno, man, es que la Biblia no dice que el Papa es infalible, no dice que Pedro es infalible. La Biblia tampoco dice Santísima Trinidad. ¿Por qué usted cree en la Trinidad? Entonces no hay que creer en la Trinidad, porque no dice, en la Biblia no dice la palabra Trinidad, no dice pecado original, ¿verdad que no dice? Tampoco dice que Jesús tiene dos voluntades, una humana y una divina, y que la humana está subordinada a su voluntad divina. No lo dice. Entonces usted no lo cree, Bruno, porque eso no está escrito en la Biblia. Pero usted lo cree. Usted y yo lo creemos. Entonces no me diga que porque la Biblia no dice Pedro si en la Biblia, entonces no lo creo. La doctrina está en la Biblia. La palabra infalibilidad es una palabra técnica que usa la iglesia para hablar el hecho bíblico, que yo se lo mostré con citas bíblicas, que no lo voy a repetir otra vez, de que el Espíritu Santo asiste a la iglesia. Y la prueba de esta infalibilidad es, lo tenemos, por ejemplo, en el primer concilio de la Iglesia Católica en Jerusalén, donde la iglesia tomó una decisión asistida por el Espíritu Santo. ¿Fue falible esa decisión o fue infalible?
Espero que me conteste esa pregunta en su refutación. Ahora bien, dice que la infalibilidad no es algo teológico, tiene bases teológicas, te las acabo de mostrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Dice, la infalibilidad es otro evangelio. Le voy a decir que es otro evangelio. Lo que enseña la iglesia bautista es otro evangelio, porque los bautistas enseñan doctrinas que no son bíblicas, ¿verdad? Como la sola escritura, la sola fe. Eso es otro evangelio. Pero la infalibilidad está en la palabra de Dios. No es una doctrina que el Papa Pío IX se sacó de la manga. Es algo que la iglesia siempre ha creído, pero la iglesia lo definió como una verdad de fe. Para cualquiera que niegue esta verdad, pues la persona está excomulgada. Los dogmas no son establecimiento de una nueva doctrina, es la confirmación de una verdad que siempre se ha creído. Por ejemplo, María, Madre de Dios, la gente que María era Madre de Dios, lo creía la iglesia antes del concilio de Efeso, claro que lo creía. La iglesia tuvo que establecerlo como dogma de fe para, en cierta forma, castigar a aquellas personas que negaban esta verdad de fe, lo mismo sé con la infalibilidad papal. Dice, si el Papa es infalible, ¿por qué convoca concilio? Excelente pregunta, excelente pregunta. Dime una cosa, si yo le voy a responder de esta forma, si Cristo puede dirigir la iglesia sola, porque Dios puede hacer lo que le da la gana, Dios no necesita de usted, de mí, de nadie. ¿Por qué Cristo no dirige la iglesia sola? ¿Por qué tuvo que establecer 12 apóstoles? ¿Es que acaso Cristo no puede solo? Claro que Cristo puede solo. Cristo no necesita 12 apóstoles, no necesita a nadie, Él es Dios, se basta a sí mismo. Puede dirigir la iglesia él solito, desde el cielo. Sin embargo, Él quiso establecer 12 apóstoles y sucesores para que dirigieran esa iglesia, no porque Dios no podía hacerlo, sino que Dios la dirige, sí, Dios la dirige, pero a través de las personas que Él estableció. Pues entonces, eso responde a la pregunta de Bruno. Pero si el Papa es infalible, ¿por qué por qué tiene que convocar un concilio? Porque es que la iglesia no la compone solamente el Papa, Bruno. La iglesia está compuesta por un magisterio y por los laicos. En el tiempo de los apóstoles, ¿quiénes eran el magisterio de la iglesia? Los 12 apóstoles. Entonces quitemos los 12 apóstoles, pongamos a Jesucristo dirigir la iglesia, no necesita nada ni nadie, ¿no? Cristo quiso establecer 12 apóstoles, a pesar de que Cristo no necesita establecer a nadie. Cristo puede solo dirigir la iglesia solo, pero Él le dio la regalada gana, establecer 12 apóstoles para dirigir la iglesia. Bueno, el Papa convoca a un concilio porque la iglesia lo somos todos, el Papa es la cabeza de la iglesia. El fundamento visible de la iglesia. Ya sabemos que el fundamento invisible, total y absoluto de la iglesia es Jesucristo, pero el Papa es la cabeza visible por la cual Cristo gobierna esa iglesia a través del Papa. Entonces, claro, se convoca a los concilios para que el Papa le comunique a los concilios las decisiones que el Papa ha tomado. Y la iglesia se reúne en concilios. Entonces, ¿por qué se reúne el concilio de Jerusalén? ¿Por qué San Pedro y Santiago no tomaron las decisiones ellos solos, Bruno? Porque tuvo que reunirse todos los presbíteros de Jerusalén en el concilio de Jerusalén. Entonces no fue necesario el concilio de Jerusalén. Si Pedro y Santiago tomaron la decisión que los gentiles no tenían que ser circuncidados, ellos mismos podían tomar esa decisión y mandar una carta a todas las iglesias. Yo, Pedro, y yo, Juan, entre nosotros nos reunimos y tomamos esa decisión. No, pero ellos no quisieron hacerlo así. Convocaron un concilio, porque la iglesia no era ellos solos, la iglesia todos somos el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia tiene un cuerpo gobernante, tiene un magisterio, y por lo tanto se convocan los concilios. Eso responde a su pregunta de que si el Papa es infalible, porque convoca concilios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Convoca concilios porque la iglesia tiene un magisterio, así como lo tuvo en el primer siglo. Sigo adelante. Dice que Pablo reprendió a Pedro. Esto es un argumento falaz de mi amigo. Mire, Bruno, usted tiene que demostrar en este debate que la iglesia, que un papa ha contradecido un dogma establecido por otro papa. Un concilio ha contradecido una verdad de fe establecida por otro concilio. Un concilio ha contradecido una verdad de fe establecida por otro papa. Si usted quiere ganar este debate, usted tiene que demostrar eso. Pero usted no va a poder demostrar eso. Usted dice, más, es que hay contradicciones. No hay ninguna contradicción, hay aparentes contradicciones. Ahora, San Pedro no está enseñando una doctrina. San Pedro fue reprendido por San Pablo porque cometió un error o sea, cometió un acto de hipocresía. Estaba comiendo con gentiles y cuando vio a los judaizantes, le dio pena, miedo de que los judaizantes que no querían para nada a los gentiles se enojaran con él y se apartó. Es un problema, un pecado de conducta. Él no estaba enseñándoles una doctrina, no estaba enseñándoles el Antiguo Testamento. Entonces, esto refuta lo que usted acaba de decir, porque la infalibilidad consiste en que el Papa no se equivoca cuando establece una doctrina que es vinculante a toda la iglesia. ¿Qué doctrina estaba estableciendo San Pedro para toda la iglesia? Fue una conducta reprobable, un error de conducta. Los papas se equivocan cuando cometen errores de conducta también. No sé qué papa fue también regañada por Santa Catalina de Siena.
regañado, perdón, porque tuvo una actitud incorrecta, pero una cosa es que un papa tenga una actitud incorrecta porque esos ser humanos se equivoca. Yo mismo lo leí, el Papa Pío X dice que el papa se equivoca cuando habla como persona privada, pero cuando establece una doctrina, algo que es vinculante para toda la cristiandad, no se equivoca. Así que usted no pudo establecer de que San Pedro estableció una doctrina vinculante para toda la iglesia, porque en eso consiste la infalibilidad papal. Fue un error de conducta, el cual fue reprendido por San Pablo. Dice, no hay textos que digan que el papa es infalible. No me diga, no hay textos que digan que existe la Santísima Trinidad, entonces usted ya no, usted debe de creer, dejar de creer en la Trinidad, ya que la Biblia no usa la palabra Trinidad, pero usted me va a decir más, la Biblia no usa la palabra Trinidad, pero ahí está la doctrina. Pues yo le digo lo mismo, la Biblia no dice, el Papa es infalible, pero ahí está la doctrina. Pero cuando me dio más los textos, se lo di los textos, que usted no los quiere creer, no los entiende, o ya es otra cosa, pero ahí está. La infalibilidad de la iglesia. Dice Santiago, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. La iglesia no camina sola, la iglesia camina con la mano, ¿verdad? De la mano del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo, sin mí no pueden ustedes hacer nada. La iglesia tomó la decisión en el concilio de Jerusalén que los gentiles no tenían que ser circuncidados. Y esa es la decisión la tomaron con la guía del Espíritu Santo. ¿Fue infalible la iglesia, Bruno, cuando tomó esa decisión o fue falible? Se basó en la Biblia Reina Valera, quiero ser sarcástico. Se basó en la Biblia Reina Valera para tomar esa decisión. ¿Ya? Vamos a usar la Biblia Reina Valera para ver si resolver este problema, si tenemos que permitir que los gentiles se circunciden o no. Vamos a ver qué dice la Reina Valera, vamos a ver la página 16. No, la iglesia no consultó con la Reina Valera ni consultó con el Tanaj judío. La iglesia tomó una decisión por la autoridad de su concilio, del magisterio. Asistía por el Espíritu Santo, porque Santiago dijo, nos ha parecido bien a nosotros el Espíritu Santo. Ahora, sobre fiducia suplicante, yo no veo la contradicción acá. Ahora, debemos de recordar una cosa. La iglesia, el documento fiducia suplicante es un documento pastoral dirigido por el Papa a los sacerdotes. Pastoral, no es un documento, no es un documento dogmático. No es un documento vinculante a toda la cristiandad, es un documento pastoral. Lo que pasa es que todos los laicos pueden tener acceso a ese documento. Habló sobre algunas, no me queda tiempo para hablar sobre lo que dijo sobre el Papa Eugenio, pero lo voy a hacer en mi refutación. No se preocupe, no crea que yo me estoy haciendo loco. No. Habló sobre algunas contradicciones del Papa Eugenio, del Concilio de Florencia, que el Papa León XIII. Voy a abordar esto en mi contrarrefutación, porque no me alcanza el tiempo, pero creo que me alcanza el tiempo por lo menos un minuto para abordar algo de esto. Dice que el Papa Eugenio estableció que los judíos, yo tengo el documento ahí, dice los judíos y los paganos no alcanzarán la salvación, y que el Concilio Vaticano da a entender que sí pueden alcanzar la salvación. Eso es una prueba de que los hermanos separados no entienden los documentos de la Iglesia Católica. Cuando el Papa Eugenio, y no solo Papa Eugenio, el Concilio de Florencia, otros documentos de la Iglesia dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ¿sabe a qué se refiere? Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación para aquellos judíos o paganos que se les predicó el Evangelio y no quieren adherirse a ese Evangelio. A eso se refería el Papa Eugenio. Pero si un judío nunca creyó en la Iglesia Católica, un pagano no creyó en la Iglesia Católica, un ateo nunca creyó en la Iglesia Católica, pero no creyó porque nunca tuvo la oportunidad de que le predicaran el Evangelio, esa persona no va a ir al infierno por esas razones. Va al infierno la persona que se le predique el Evangelio y no quiere aceptar ese Evangelio. A eso es lo que se refería el Papa Eugenio. Así que no hay ninguna contradicción en el Papa Eugenio y el Concilio Vaticano II, pero eso lo voy a guardar más en mi tiempo de contrarrefutación. Con esto termino. Adelante, moderador. Gracias, Max. Ahí estaban los primeros 10 minutos de refutación. Ahora vamos a la segunda parte, que sería igual 10 minutos para Bruno. Bruno, ¿estás listo? Listo. Adelante, Bruno, 10 minutos. Muchas gracias, moderador. Voy a empezar a refutar la primera parte de la presentación de Max. Él empieza hablando acerca de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros o asistiendo a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Esto incluye a absolutamente toda la iglesia o solamente a la Iglesia Católica Romana. Porque si somos hermanos separados, nuevamente, Robert tiene que responder si nosotros, como hermanos separados, tenemos o no tenemos al Espíritu Santo que también nos puede guiar. Porque de acuerdo, nuevamente, a sus mismos documentos, somos hermanos separados y tenemos hasta cierto punto, de acuerdo a su propio documento, tenemos la luz del Evangelio en nosotros. También, Max Roper estaba hablando acerca de los concilios ecuménicos
y que acerca de los cánones y tienen que estar en un conjunto. Esos concilios tienen que estar en comunión con lo que dicen los papas, o los papas tienen que estar en comunión con lo que dicen los concilios. De acuerdo a lo que dijo Max, los concilios tienen que estar acorde a lo que dice el mismo papa, no pueden ir en contradicción. Si alguien va en contradicción, es anatema. Las condiciones que mencionó Roper son las mismas condiciones que podemos encontrar en el mismo documento de la Iglesia Católica, pero eso no responde acerca de por qué el Papa es infalible o por qué el magisterio es infalible. Solamente expresa las condiciones sobre las cuales se tiene que hablar acerca de una infalibilidad en cuanto a doctrina si el Papa habla en ex cátedra. Pero el Papa puede errar. Esta es la pregunta importante. ¿El Papa puede errar? Como demostré en mi presentación, el Papa comete errores. Lo que menciona Roper es válido acerca de que hay errores de conducta. Sin embargo, estos errores de conducta están vinculados precisamente con la enseñanza y con la fe. ¿Por qué? Porque como vemos en Santiago, vemos que la fe sin obras no existe, no es válida. Entonces, el Papa estaría yendo en contra de lo que él mismo enseña o en contra de lo que él mismo estaría dogmatizando. En cuanto al Concilio Vaticano I, se habla de la anatemización y Max estaba explicando que el Papa ni el Magisterio enseñan una nueva verdad de fe, sino que esta enseñanza dogmatizada es algo que siempre se ha creído. Pero en los pasajes que él mencionó, nunca se muestra tal cosa como una infalibilidad. Por ejemplo, Mateo 16, 18, está hablando específicamente de la Iglesia Católica Romana cuando habla de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Habla exclusivamente de la Iglesia Romana o habla del cuerpo de creyentes a través de todo el mundo que profesan creer en Jesucristo como su Salvador. Esto sería una exclusión, yendo precisamente nuevamente en contra de su mismo magisterio cuando menciona que somos hermanos separados. En Mateo 28, 20, no se refiere tampoco exclusivamente a la Iglesia Católica Romana. Eso lo agrega la misma Iglesia, lo cual es un argumento circular. En Lucas 10, 26, nosotros... Roper mencionó que los protestantes afirmamos que no necesitamos a la iglesia. No, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos piedras vivas. Entonces, lo que mencionaba Roper es precisamente una falacia de hombre de paja, porque nunca ningún protestante afirma tal cosa, sino a todo lo contrario. Afirmamos que incluso no debemos dejar de congregarnos. Entonces, nosotros somos iglesia, no somos alguien separado. Cuando hablamos también acerca de, cuando Roper afirma en Juan 16, 12 que la iglesia es la que va a prevalecer, cuando decimos nosotros que somos creyentes, lo que tiene que responder Max es, ¿somos parte del cuerpo de Cristo o no somos parte del cuerpo de Cristo? Si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nos podemos equivocar, o por ser hermanos separados no tenemos una verdad plenamente revelada. Respecto al Concilio de Jerusalén, no era un magisterio católico, eso hay que entenderlo. Es católico en el sentido de universal, porque todos pertenecemos a la Iglesia Universal. Nosotros, los protestantes, afirmamos que somos parte de la Iglesia Católica, pero nunca afirmamos que somos parte de la Iglesia Católica Romana. ¿Somos hermanos separados? ¿Tenemos el Espíritu Santo o no? Es una pregunta importante. Pero ninguno de estos pasajes afirma alguna infalibilidad. De hecho, lo que mencionaba Roper de este concilio fue infalible, no estamos hablando de una infalibilidad en cuanto a lo que mencionan, sino estamos hablando en cuanto a la persona. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La Iglesia Católica afirma que el Papa y el Magisterio son infalibles. No lo que digan es verdadero o falso, sino que dicen que lo que dicen es verdadero porque ellos son infalibles. Algo que es errado, porque nosotros creemos
obviamente, que lo que se llevó a cabo en el Concilio de Jerusalén es correcto, es válido, es verdad, pero nunca afirmamos que Pablo o Santiago o los apóstoles que estuvieron ahí presentes eran infalibles. Nosotros afirmamos que lo que ellos dijeron fue correcto, pero nunca vemos en alguna parte de las Escrituras que se enseñe que son infalibles los apóstoles. Como mencioné nuevamente, Pablo mismo afirma que ellos no son infalibles. Ellos no son infalibles. También, Max menciona sobre que no es un desarrollo teológico, sino que se encuentra en las Escrituras. Pero nuevamente, si somos objetivos, lo que menciona Roper es válido. Ni la Trinidad, ni la palabra Trinidad, ni acerca de las dos voluntades están explícitamente en la Escritura, pero se puede deducir de ella, tal como dice la Confesión de Westminster, que nosotros entendemos por doctrina todo aquello que se pueda deducir por buena y necesaria consecuencia de las Escrituras. Sin embargo, la infalibilidad nunca se encuentra. Los mismos apóstoles afirmaron ser falibles. Lo que mencionaba Roper acerca de que por qué Cristo puso apóstoles, cuando yo mencioné acerca de por qué el Papa necesitaría los concilios. Lo que Roper mencionó fue que los concilios son necesarios porque existe un cuerpo, existe un magisterio. Sin embargo, esto no determina que sean infalibles. Estoy de acuerdo, como lo mencioné en mi presentación, es necesario que exista un magisterio, pero este magisterio no es infalible. Es necesario analizar un poquito más a profundidad lo que mencionó Roper acerca de el error de hipocresía de Pedro. El error de hipocresía de Pedro no fue precisamente por la hipocresía, sino que el texto claramente menciona que Pedro estaba enseñando a judaizar, estaba siendo parte de esa judaización. Entonces, 2 minutos. Gracias. Entonces, no es meramente el error de hipocresía de Pedro, sino que él les estaba enseñando a los gentiles a vivir como judíos. Y esto es una enseñanza que estaba yendo en contra de lo que precisamente enseña el Evangelio. Entonces, todo lo que menciona Max, todo lo que mencionó, no demuestra ninguna infalibilidad. Todo lo que mencionó es algunos pasajes, pero ninguno muestra ni explícita ni implícitamente lo que es la infalibilidad. Se puede deducir de acuerdo a la interpretación de Max, porque como si ustedes leen los textos católicos o el catecismo católico, nunca hace referencia a algún texto que pudieras deducir acerca de la infalibilidad. Si hablamos de errores doctrinales, voy a esperar a que Max lo responda acerca de las contradicciones entre los papas y los concilios, para mi última contrarrefutación, pero al menos de lo que ha mencionado Max, no pude ver algo relevante que pudiera demostrar alguna clase de infalibilidad. Cuando lo analizamos de manera más objetiva, todos los pasajes nunca dan a entender esto. Tiempo. Gracias. Bien, gracias por su participación. Ahí estaba Bruno con sus 10 minutos de refutación. Bueno, ahora vamos a pasar a un careo donde los dos tendrán 5 minutos. Perdona que te interrumpa, hermano Noé. Bruno, dime si estoy... 10 minutos. Perdón, creo que estoy... Sí, creo que me confirmen el formato. Creo que había 5 minutos de contrarrefutación, o no estoy equivocado, sí. No sé. Sí, perdón. 5 minutos de contrarrefutación. 5 minutos de contrarrefutación. Perdóneme si me escuchan hablando afónico. No sé si ustedes lo pueden notar. Estoy muy resfriado, estoy mal, pero bueno, ahí estoy tratando de cara todo. Apago la cámara para sonarme la nariz. Estoy enfermo. Pero bueno, ahí como podamos, ahí debatimos. 5 minutos. Sí. Bueno, empiezo
hermano Noé, cuando tú lo Dale, digas. ya. Empiezo ya. Dice Bruno, más, ¿los protestantes tenemos el Espíritu Santo? Contésteme usted esa pregunta. Hace unos días debatió Roberto Isaac, que es calvinista, la intercesión de los santos. Él defendió que María intercede por nosotros, señor Bruno. Y el otro protestante lo negó, lo negaba. Dime una cosa, ¿con quién, al lado de quién estaba el Espíritu Santo ahí? ¿Quién tenía la verdad? Unos protestantes piensan que María es madre de Dios, otros piensan que no. Unos protestantes piensan que el bautismo salva, otros piensan que el bautismo no salva. Unos bautistas, como los bautistas del sur, casan homosexuales, otros están en desacuerdo. Unos dicen que Jesucristo es inferior al Padre, otros dicen que no. Otros dicen que existen apóstoles, otros dicen que no. Está el Espíritu Santo. Dime una cosa, ¿en dónde está el Espíritu Santo? ¿Está con los bautistas, con los pentecostales, con los arminianos, con los luteranos? Porque todas las denominaciones protestantes tienen confesiones distintas. Hay 30,000 Espíritus Santos, Bruno. ¿Está el Espíritu Santo ahí donde hay confusión, donde hay doctrinas que se contradicen? No, no puede estar el Espíritu Santo ahí. Claro, si un protestante le pide al Espíritu Santo, ayúdame con mi familia, cúrame una enfermedad, claro, el Espíritu Santo lo va a asistir. Pero estamos hablando en aspecto doctrinal. Está el Espíritu Santo donde hay confusión, donde hay protestantes que se contradicen. Yo he visto debates entre protestantes, entre ellos, en YouTube, como yo le dije, un protestante debatiendo con otro protestante la intercesión de los santos. Dime una cosa, ¿está el Espíritu Santo ahí? ¿Con quién está el Espíritu Santo, Bruno? Explícamelo. Porque el Espíritu Santo estaba con uno de los dos, no con los dos. Entonces, claro que el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo está donde se enseña la verdad, y la verdad se enseña en la Santa Iglesia Católica. Ahora, dice Bruno, nosotros somos la Iglesia Católica, pero no la Iglesia Católica Romana. No me diga, católico significa universal, señor. Ustedes son más de 30,000 denominaciones, incluso los bautistas, porque usted se declaró bautista de particular. Usted ni siquiera es bautista confesional, usted no está adherido a la confesión bautista de 1600 y pico. Bueno, el punto es, católico significa universal. ¿Tienen todos los protestantes la misma doctrina? No era que no, todos tienen doctrinas diferentes, doctrinas distintas. Un protestante por ahí que se llama Leonardo Mendoza, con quien yo debatí, él cree igual que los católicos, que la fe y las obras son necesarias para salvarse. Él cree lo mismo que creemos los católicos. En cambio, yo sé que usted no cree igual que él. Usted cree que solamente la fe es necesaria. Dime una cosa, ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿Lo tiene él o lo tiene usted? Porque usted dice, todos los protestantes tenemos el Espíritu Santo. Todos. Pero si todos se contradicen, no puede estar el Espíritu Santo en todas partes. No, el Espíritu Santo no está, no habita donde hay confusión, Bruno. Habita en una iglesia donde se enseña la verdad absoluta, que es la Santa Iglesia Católica. Claro que ustedes no son católicos. Pues en primer lugar, Bruno, usted me tiene que enseñar a un pastor bautista de su congregación que haya vivido en los 3 primeros siglos. No existen bautistas en los 3 primeros siglos, ni siquiera existen bautistas en los primeros 15 siglos. Así que ustedes no son católicos. ¿Por qué? Porque no tienen una nación apostólica que se remonta a los apóstoles. No pueden probar los orígenes de sus iglesias, como dice Tertuliano. No pueden probar que el protestantismo tiene una catolicidad, porque no estoy diciendo que protestante, yo vi un debate protestante debatiendo el tema de la intercesión. No, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿A quién estaba asistiendo el Espíritu Santo en ese debate? ¿Al que defendía que María interceda o al protestante que defendía que María no intercede? Entonces no tienen el Espíritu Santo todos los protestantes. No hable por los demás, hable por usted, Bruno, no hable por los demás. Usted representa a los unicitarios, que ni siquiera creen en la Santísima Trinidad. Usted lo representa a ellos. No, no creo, ¿verdad? Entonces no hable por ellos, hable por usted, no hable por los demás. Sigo adelante. Dijo algo que es completamente falso. Dice que Pedro estaba enseñando una doctrina. Eso es completamente falso. ¿En qué parte? Aquí tengo Gálatas 2, del 11 al 14, donde dice Pablo que reprendió a Pedro porque su conducta era reprochable, su conducta. Aquí Pablo no dice, reprocho a Pedro porque la doctrina que estaba enseñando era incorrecta. Señor Bruno, yo conozco la palabra de Dios. Ahí no dice que Pablo reprendió a Pedro porque estaba enseñando una doctrina. Eso usted lo está diciendo. Usted está poniendo en boca de Pablo cosas que la Biblia no dice. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis? Hay de aquel que le agregue a la Biblia o usted le está agregando, usted está cometiendo pecado. Ahí no dice, reprendí a Pedro porque estaba enseñando una doctrina. Una doctrina es un conjunto de enseñanzas, algo que se enseña, se inculca. Pablo dice que reprendió a Pedro por su comportamiento, no dice por enseñar una doctrina, eso lo dijo usted. Usted dijo algo que la Biblia no dice. Y no me ha dado pruebas de que los concilios se contradicen. Y prepárese porque las preguntas que le tengo para el careo están muy fuertes, esas preguntas. Y yo le voy a hacer esa misma pregunta. Y usted me la va a contestar y espero la pregunta que usted me haga. Entonces, señor, los protestantes tienen diferentes doctrinas. El Espíritu Santo no habita ahí.
donde está la confusión. Con eso termino. Adelante, moderador. Gracias, Max. Ahí estaba la contrarrefutación del hermano Max. Ahora vamos a pasar a la parte donde también Bruno va a tener 5 minutos para hacer una contrarrefutación. Pero antes, bueno, saludar a todos los que se están conectando. Ahí habemos 85 conectados viendo este debate. ¿Y por qué digo habemos? Porque yo también lo estoy viendo y lo estoy disfrutando. Así que gracias a todos los que se han hecho presentes esta noche aquí al canal de Huella Católica, el canal para defender la fe. Bien, Bruno, igual 5 minutos a partir del momento que tú inicies a hablar. Adelante, Bruno. Muchas gracias, moderador. No hubo mucha reputación por parte de Max en esta última parte. Simplemente repitió algunas cosas que ya habíamos hablado antes y se desvió un poquito del tema. Cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, ¿quién lo tiene? Lo que dice Max es que no puede estar el Espíritu Santo en donde hay confusión. Y él habla acerca de que hay no sé cuántas miles de denominaciones y hay contradicciones entre nosotros. Sin embargo, le recuerdo, señor Max, que dentro del catolicismo no hay contradicciones y hay personas que difieren. Si no mal recuerdo, cuando se presentó la Asunción de María fue a través de prácticamente un consenso popular. Y hubo un poquito más de 1000 representantes de la Iglesia Católica que estuvieron a favor y 6 que estuvieron en contra. Esos 6 forman parte de la Iglesia Católica, estaban dentro de esa infalibilidad, o solamente aquellos que estuvieron a favor de la Asunción de María tienen al Espíritu Santo y son infalibles. Solamente les recuerdo que ese detalle demuestra que dentro de la Iglesia Católica aún hay distinción o diferenciación de opiniones, lo cual es válido. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio una razón para poder usarla. No nos meta tampoco dentro de los unicitarios, porque los unicitarios no son protestantes. Todos estamos de acuerdo que son herejes, pues niegan la Trinidad. Ellos no son parte del protestantismo. Atacar a la denominación a la que pertenezco tampoco sería un argumento válido. Pero si regresamos a la argumentación, Max menciona, le voy a leer lo que dice el pasaje de Gálatas. El pasaje de Gálatas dice, pero cuando vi que no andaba en rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Eso no es acaso enseñar? ¿Eso no es acaso señalar una enseñanza o una forma de vivir? ¿No es acaso un dogma o una enseñanza sobre fe y moral y costumbre? Entonces, no pueden decir que lo que decía Pedro no era una enseñanza. En efecto lo era. El problema viene siendo que si aceptan que era una enseñanza, se cae toda la infalibilidad. En cuanto a los concilios, nuevamente no respondió porque sí mencioné los concilios que demuestran que hay contradicción. Lo que mencionaba respecto a que los judíos, los paganos y todos aquellos herejes que no aceptaran el evangelio, en realidad el texto no lo menciona así. En realidad el texto simplemente dice que tales personas no heredan la vida eterna, no comparten la eternidad, no comparten la vida eterna, porque dice exclusivamente Gregorio Magno, solo en el catolicismo se puede adorar verdaderamente a Dios, pero el Vaticano II, el designio de salvación, abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes. Nuevamente, esto es una contradicción. Si es una contradicción, entonces, ¿quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto? Es una mera contradicción, mencionando además que está en contra de la Escritura. Y como mencioné al final de mi exposición, su mismo catecismo enseña que cuando el romano pontífice o el cuerpo de los obispos juntamente con él definen una doctrina, lo hacen siempre de acuerdo con la misma revelación a la cual deben atenerse y conformarse todos, a la cual es íntegramente transmitida por escrito o por tradición.
Y estos dos ejemplos que mencioné van en contra de lo que está escrito. Entonces, ¿cómo señalar qué es lo correcto, qué es lo incorrecto? No se trata de una interpretación porque no leí el catecismo de acuerdo a lo que yo creo. Se lee tal cual el texto literalmente. Entonces, la infalibilidad papal no existe dentro de la escritura. No se puede deducir del pasaje de Mateo 16-18. No se puede leer de acuerdo al pasaje de Hechos sobre el concilio de Jerusalén, simplemente porque era un consenso. Pero nosotros nunca afirmamos que no exista consenso, porque nosotros estamos de acuerdo en que no es infalible. Por lo tanto, un consenso magisterial y de las autoridades eclesiales es necesariamente válido. Hasta aquí mi tiempo. Tiempo. Bueno, gracias, Bruno, por tu contrarrefutación. 5 minutos exactos para que finalizara tu tiempo. Bien, vamos a pasar entonces a la última parte de este debate, sin antes saludar a todos los que están conectados en este canal, un canal que se creó con ese objetivo, ¿no?, de defender y de compartir la fe. Bien, hemos escuchado a nuestros exponentes, ambos han hecho sus exposiciones, 15 minutos cada uno, ambos han tenido 10 minutos para hacer sus refutaciones, ambos han tenido 5 minutos para hacer sus contrarrefutaciones. Se ha llegado ahora el momento de este careo, 5 minutos para cada uno. Ustedes deciden cómo lo van a llevar a cabo los 5 minutos. Mi deber es nada más ver que se cumpla el tiempo. Adelante, Max. 5 minutos de careo. Bruno, como son, bueno, me hubiera gustado que fueran 10 minutos, pero como establecimos que van a ser 5, y tú sabes que el 5 minutos parece mucho, pero se va volando. Sí. Nada más te pido, y yo voy a hacer lo mismo, cuando tú me hagas preguntas, yo voy a contestar el grano. Te pido que seas directo y el grano conciso. Claro. Porque esos 5 minutos van rapidísimo, imagínense. Bueno, mi hermano Noé, cuando tú digas, empiezo. Adelante, Max. Empiezo ya. Bruno, ¿fue infalible el magisterio de la iglesia cuando determinó en el concilio de Jerusalén que los paganos convertidos al cristianismo estaban exentos de cumplir con el rito de la circuncisión? ¿Sí o no? ¿Fue infalible la iglesia? Infalible significa que no se equivoca, no comete errores. Esa es la definición de la palabra infalible por diccionario. ¿Fue infalible la iglesia? ¿Sí o no? Ahí. No. ¿Cuándo se equivocó? No, o sea, que la iglesia se equivocó. No. Ok, acaban de escuchar, hermanos. Dice que la iglesia se equivocó en el libro de Hechos de los Apóstoles cuando tomó la decisión de que los gentiles no tenían que tomar la circuncisión. En este momento Bruno acaba de contradecir la palabra de Dios. Dice que la iglesia de Jerusalén, el concilio de Jerusalén se equivocó. O sea, que fue falible. Todos acaban de escuchar. Pregunta número 2. Bruno. ¿Fue infalible el magisterio de la iglesia cuando determinó en concilios cuáles libros iban a formar parte del canon neotestamentario? ¿Sí o no? Cuando la iglesia tomó la decisión, porque el Nuevo Testamento no cayó del cielo, pues ya hecho, yo tengo el libro encuadernado. ¿La iglesia fue infalible cuando tomó la decisión de cuáles libros deberían formar parte del canon neotestamentario o fue falible? ¿Se equivocó? ¿Sí o no? Fue infalible el magisterio. ¿Fue qué? No fue infalible el magisterio. No fue infalible el magisterio. Entonces quiere decir que los 27 libros del Nuevo Testamento, hay un libro que no debería estar ahí. Entonces la iglesia se equivocó cuando tomó la decisión de que esos 27 libros son inspirados. ¿Es lo que estás diciendo? Porque tú dices que la iglesia fue falible, se equivocó cuando tomó esa decisión. Bueno, Bruno dice que la iglesia se equivocó. O sea, tenemos un Nuevo Testamento equivocado. Los 27 libros del Nuevo Testamento no deberían de estar ahí porque dice que la iglesia se equivocó cuando tomó la decisión, cuando hizo el canon del Nuevo Testamentario. Lo acaban de escuchar, usted no lo estoy diciendo yo, lo acaban de escuchar de la boca de él. Se equivocó la iglesia. O sea, que Bruno tiene un Nuevo Testamento equivocado, ¿verdad? Porque si la iglesia se equivocó, entonces esos libros no deberían de estar ahí. Pregunta número 5. ¿Puede decirnos si los rabinos judíos, quienes establecieron el canon hebreo de las escrituras, fueron infalibles cuando determinaron la inerrancia del libro de Esther, incluyéndolo en el canon de los libros inspirados? No, ¿se equivocaron los rabinos judíos cuando determinaron que a finales de la primera centuria el libro de Esther, que fue incluido dentro del canon neotestamentario, del canon del Antiguo Testamento, y esto lo dice el erudito F.F. Bruce, si fueron infalibles o se equivocaron al incluir el libro de Esther dentro del canon del Antiguo Testamento los judíos a finales del siglo I? Adelante, la respuesta. Ellos no fueron infalibles. No fueron infalibles cuando tomaron esa decisión, o sea que se equivocaron cuando tomaron la decisión de meter el libro de Esther, un libro. Entonces quiere decir que Bruno cree que el libro de Esther es inspirado, pero no cree que los que lo pusieron ahí son infalibles. Entonces crea un libro que es infalible,
pero cree que aquellos que tomaron la decisión de poner ese libro fueron falibles. Entonces, ¿cómo sabe, Bruno, que ese libro es infalible? ¿Cómo usted sabe que el libro, es otra pregunta, cómo sabe usted que el libro de Esther es infalible? Si quienes tomaron la decisión de poner ese libro ahí fueron falibles, se equivocaron. ¿Cómo sabe usted que ese libro es inspirado? Adelante. Porque ellos no fueron infalibles, fueron guiados por el Espíritu Santo, el cual sí es infalible. Señor, ¿cómo sabe usted que el libro de Esther es infalible? Si el libro de Esther no cayó del cielo, fue incluido dentro de un canon. Porque las personas que participaron en conjunto para poder formar o formalizar el canon de las Escrituras fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero ellos no son fueron guiados por el... Entonces, si fueron guiados por el Espíritu Santo, estoy de acuerdo con usted. Si fueron guiados por el Espíritu Santo para tomar esa decisión, entonces no se equivocaron cuando tomaron esa decisión. Fueron infalibles. La palabra infalible, según el diccionario de la Real Academia Española, significa que no se equivoca. No se equivocaron cuando tomaron esa decisión. Entonces, acá te estás contradiciendo. Por un lado dijiste, fueron falibles. Ahora está diciendo, fueron asistidos por el Espíritu Santo. Si fueron asistidos por el Espíritu Santo, entonces no se equivocaron. Porque fueron asistidos por el Espíritu Santo. Debe estar reconociendo una infalibilidad. Interesante. Entonces, no solamente la iglesia, la Biblia es infalible. También los que tomaron la decisión de cuáles libros debían formar parte del canon neotestamentario y veterotestamentario fueron infalibles cuando tomaron esa decisión. Gracias por reconocer. Siguiente pregunta. Dígame un error doctrinal que haya cometido la iglesia bautista a la que usted pertenece. Un error doctrinal que haya cometido su iglesia bautista a la que usted pertenece en toda la historia. Un error doctrinal. Espero. Falta un minuto. A ver. ¿Puedes definir error doctrinal? Un error doctrinal, una doctrina que no sea bíblica, que sea antibíblica, que sea opuesta a lo que Jesús enseñó y los apóstoles enseñaron. Una doctrina errónea que haya enseñado la iglesia bautista a la que usted pertenece. ¿Existe o no existe? No puedo pensar en algún error doctrinal. Quiere decir que usted no me puede dar un error doctrinal que su iglesia bautista haya cometido. Entonces usted me está diciendo que su iglesia bautista es infalible, porque no tiene errores doctrinales, porque usted no encuentra errores doctrinales en ella. Interesante, interesante. Con esto termino mi careo, hermano Noé. Adelante. Max, gracias por tus 5 minutos de careo. Ahora, igual, Bruno va a tener 5 minutos. Adelante, Bruno. Muchas gracias, moderador. Max, ¿existió contradicción entre lo que afirmó el Papa Eugenio y Vaticano II? Sí, no, y brevemente, ¿por qué no? Bueno, no existe ninguna contradicción. Déjeme ver, ir rápido, porque el tiempo es oro. Papa Eugenio, dice, el Papa Eugenio en el Concilio de Florencia dijo, serán condenados los que estén fuera de la iglesia, refiriéndose a judíos, paganos. El Papa sí dijo eso, ¿eso es verdad? Yo tengo los documentos. Pero no contradijo el Concilio Vaticano II, porque el Papa Eugenio se refería en el contexto de aquellos judíos y paganos que estaban fuera de la iglesia católica que no querían abrazar el evangelio. Tenemos que entender las palabras del Papa Eugenio del Concilio de Florencia en ese contexto. Si no entendemos en ese contexto, por supuesto que vamos a ver una contradicción. Usted ve esa contradicción porque no lo ve en ese contexto, en el contexto en que él lo dijo. Así que no hay contradicción. De hecho, el mismo Vaticano I dijo que sí hay salvación fuera de la iglesia católica para aquellos que nunca fueron católicos, pero no porque no quisieron hacerse católicos, sino porque nunca se les predicó el evangelio. Pero para aquellos que se les predicó el evangelio y no quisieron entrar a la iglesia católica, aunque sean judíos, se van a ir al infierno si se mueren así. Sin embargo, si son judíos y no abrazaron la fe católica, no porque no quisieron hacerlo, sino porque no se les predicó el evangelio, ellos pueden ir al cielo aunque nunca hayan sido católicos. Así que debemos entender en el contexto en que los papas dijeron las cosas y no sacar las cosas fuera de contexto. ¿Verdad? Esa es la respuesta. Gracias, Max. Cuando el Papa Benedicto XVI afirmó que decir que el Papa es infalible es un error, ¿estás de acuerdo o estás en contra de esta afirmación? Perdón, repite la pregunta otra vez. ¿Cuándo el Papa qué? Cuando el Papa Benedicto XVI afirmó que afirmar que el Papa es infalible era un error, ¿tú estás de acuerdo o estás en contra de esa afirmación? Cuando el Papa Benedicto dijo que el Papa no era infalible. El Papa Benedicto XVI afirmó que afirmar que el Papa es infalible es un error. Bueno, cuando el Papa Benedicto XVI y todos los papas que han habido han afirmado que el Papa es infalible, vuelvo y lo repito, el Papa XVI dijo eso, ¿es infalible en qué sentido, en qué contexto? Cuando el Papa define una doctrina vinculante a toda la cristiandad, es infalible. Sin embargo, el mismo Papa Pío X ha afirmado que el Papa es falible, se puede equivocar cuando habla como persona privada. Así que cuando el Papa Benedicto XVI dijo tal afirmación, ¿en qué contexto se refería? ¿Infalible en todos los sentidos? No, infalible, pero él se refería en el mismo sentido en que la Iglesia Católica siempre lo ha creído. Infalible solo y exclusivamente cuando define una doctrina. En ese contexto lo dijo el Papa
y no en otro. Adelante. Okay. Cuando se formula un dogma, este dogma, de acuerdo a su doctrina católica, debe estar plenamente en armonía con escritura y tradición, ¿correcto? Sí, exactamente. De acuerdo. Si hablamos de infalibilidad papal, la infalibilidad no demostraría que este dogma no está basado totalmente en la escritura y la tradición. Si está basado en la escritura, me diste algunos versículos, pero tradicionalmente, ¿por qué hubo conflictos para armonizar ciertas cosas? Por ejemplo, el Concilio de Frankfurt dice algo que va en contra del Concilio Ecuménico de Nicea, en la que el Concilio Ecuménico de Nicea se afirma acerca de la veneración de íconos, y el Concilio de Frankfurt dice que no. ¿Por qué existe esta contradicción en sí en estos dos concilios? Bueno, no me estoy enterado que haya habido una contradicción, pero le voy a decir una cosa. Sobre la veneración de imagen debemos de recordar que el tercer concilio de Constantinopla estableció de que toda imagen debe ser venerada. Cuando algo se establece como una verdad de fe, los católicos deben de abrazar esta verdad de fe. Cuando algo se cree, o sea, ya hay una doctrina establecida, pero no es dogmática, pueden haber pros y contras. Esto no es una contradicción, porque no es algo vinculante. Cuando es algo vinculante para toda la cristiandad, no puede haber alguien que esté en contra, aunque siempre habrá alguien que esté en contra. Los herejes siempre van a estar en contra de la doctrina. Los mayores herejes salieron de la Iglesia Católica, que estaban en contra de los dogmas. Así que no era una contradicción. Ok. Y mi última pregunta. ¿Tú crees que lo que menciona la Carta de Santiago acerca de la unión de fe y obras es correcta? La justificación por fe y obras, completamente correcta, y si quiere debatimos ese tema más adelante, completamente correcto. Sí, entonces, ¿no sería un problema con la infalibilidad que el Papa haga cosas contrarias a su misma fe? Por ejemplo, lo que conocemos de Juan XII, que fue conocido más como el Papa fornicario, ¿no sería una contradicción contra la infalibilidad papal? No es una contradicción. ¿Sabe por qué? Porque yo leí lo que establece el dogma de la infalibilidad. Establece de que un papa no se equivoca cuando establece una doctrina vinculante a toda la cristiandad, no cuando su comportamiento como ser humano, como digamos que él da un mal ejemplo como un ser humano. Porque él no está enseñando esto como una doctrina, él no está diciendo, establezco como una doctrina que tienen que ser iguales a mí, tienen que hacer lo que yo estoy haciendo. Esa es la diferencia entre un comportamiento que es reprochable, como el de ese papa que usted mencionó, o como el de Pedro, que es reprochable, un comportamiento de conducta. Y otra cosa, que el papa establezca una doctrina, que diga, establezco esta doctrina mediante una bula papal, un decreto pontificio para toda la cristiandad y todos tienen que creer esto. Es una cosa muy diferente. Se establece una doctrina que es vinculante a un comportamiento malo que cualquiera lo puede tener. No, gracias, Max. Gracias, Max. Bueno, ahí finalizaba el tiempo, 5 minutos con 44 segundos. Quise dejar que se cerrara la idea para no cortar el tiempo, ¿no? Les agradezco a ambos, ha sido un debate muy ameno, un debate igual que lo he disfrutado. He tomado también mis apuntes. Así que espero que todos los que nos están viendo y nos están visitando esta noche también tengan sus apuntes para que también puedan ir aprendiendo cómo defender su fe. Bien, gracias a Bruno por estar esta noche acá en Huella Católica. Gracias a Max, miembro activo de este canal. Igual le agradezco a todos los que se hacen presente a nuestros en vivos, a cada uno de nuestros debates, a los hermanos protestantes también que están en el chat interactuando. He visto varios que están por ahí, pero que todos se han portado muy bien, y de eso se trata, ¿no? Que estos debates sean una fiesta, ¿no? Una fiesta doctrinal, una fiesta de compartir en el cual ambos aprendemos. Me queda nada más ir cerrando ya prácticamente ese debate. Se acaba el primer debate oficial de este año para Max. 216 debates. Felicidades, Max. Sabemos que esto va a continuar. Igual, todos los miembros de Huella Católica vamos a continuar debatiendo este año 2024. Ya descansamos, pero estamos listos para continuar. Bien, me queda nada más darles un minuto a cada uno para que se puedan despedir de todos los que nos están viendo. Al final voy a saludar a algunas personas que están interactuando en el chat. Habían prácticamente 90 personas, ya bajamos a 80 porque saben que el debate
prácticamente ya terminado. Pero bien, no podemos ir sin antes despedirnos. Así que adelante, Bruno, tienes un minuto para despedirte, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Noé, por dar el espacio. Muchas gracias, Max, por invitarme a debatir. Espero podamos hacerlo en una siguiente ocasión. Para hacer mi primer debate me sentí bastante cómodo, bastante bien. Muchas gracias por la oportunidad. Y también gracias a todos los que estuvieron presentes. Esperamos que esto haya sido de bendición para todos, que todos hayan podido aprender algo, que todos hayan salido con la disposición de aprender un poco más de su doctrina, un poco más de lo que creen y que puedan fortalecerlo o reconsiderar según sea el caso. Muchas gracias a todos y nada más cerrar con algo que también menciona Aquino, si no mal recuerdo, que aquel que desconoce la Escritura desconoce a Cristo. Entonces conozcan también a Cristo todos los días, búsquenlo siempre y busquen siempre su verdad y su palabra para que puedan crecer en su conocimiento y cada vez ser más conforme a su Hijo Jesús. Muchas gracias. Bien, gracias. Estaban las palabras finales de Bruno. Bien, Max, adelante, hermano, un minuto. Bueno, quiero mandar un gran saludo a los hermanos que nos están viendo aquí todos, son muchos. Veo al hermano Alex Campos, es salvadoreño, hermano, amigo mío de muchos años, está allá en Tennessee. Un gran saludo a mi querido hermano Alex Campos y a todos los hermanos que nos han dado cita de su canal Bella Católica. Gracias, dándole gracias infinitamente a Dios Todopoderoso por permitirme defender su santa Iglesia Católica. Y también quiero darle gracias a Bruno. Muchos no lo saben, pero este es el primer debate formal de Bruno. Y por ser el primer debate formal de Bruno, lo ha hecho excelente. Es un muchacho muy capaz y muy inteligente. Me ha encantado debatir con él. Y en Huella Católica tenemos grandes debatientes. Está el hermano Noé Martínez, que es el director y dueño del canal. Ojalá pues poder arreglar un debate entre ustedes dos y también con otros miembros del canal Huella Católica. Tenemos grandes apologistas. Así que esta es tu casa, bienvenido y esperamos que vengas otras veces más a debatir con mi persona y con los otros hermanos de Huella Católica. Estás cordialmente invitado. Y gracias, hermano Noé, por tu moderación tan excelente, tan imparcial y neutral. Y recuerden, queridos hermanos, como yo siempre les digo, yo no debato para convencer a mi oponente, Bruno, ni a nadie. No. Yo debato para enseñar a mis hermanos católicos que me están viendo a conocer y defender su fe. Se despide desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York, el apologista católico Marroque Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe hoy, mañana y siempre. Muy buenas noches desde Nueva York. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros compartiendo este maravilloso debate desde la ciudad de San Salvador. Igual ya me toca despedirme, un calor excesivo que está haciendo en este momento. Rogamos a Dios que llueva más tarde, ¿no? Porque si ustedes pueden ver, tengo 2 ventiladores a la par mía y aún así estoy sudando. Imagínense el calor en el que estoy. Pero bien, ha sido un debate que lo he disfrutado y es hermoso ver a dos personas que saben dialogar y que se pueden poner de acuerdo desde el punto bíblico, y eso es lo que importa acá en Huella Católica, ¿no? Así que gracias a ambos. No me puedo ir sin antes saludar a algunos hermanitos que hicieron presentes, ¿no? Por ahí vi a Eleazar, estaba, quiero ver quiénes más vi por acá. Denme un segundo que son varios comentarios. A Jacqueline Santoyo, está también Arturo Flores, vi aquí a Santiago Garzón, a Cruzado Templario, a Marco Perdomo, la hermana Yurani, que es fiel sintonizante y moderadora de este canal, al cual le envío un cordial saludo, a Daisy Sandra, estaba también a Guillermina Orozco, está Cultura en General con Francisco Romero, que imagino que va a ser un canal también, y por acá también vi unos hermanitos de Costa Rica, Max, ¿te recuerdas de paisanos, ellos? Pura vida. Sí, pero tienen un canal, son jóvenes santos de Costa Rica, ellos son fieles sintonizantes Sí, del canal es un de Huella ministerio Católica. en Costa Rica. Que por cierto, si me pide hermano Noé, si Dios me lo permite, creo que este año, con toda seguridad, más o menos en julio o agosto de este año, voy para Costa Rica, que ya tengo 6 años de no ir a mi país, que me estoy muriendo por ir desde 2018 y estaré por allá, por mi tierra, mi querida tierra que tanto extraño allá este año. No, claro, ahí está, y feliz viaje, ¿no? Que Dios acompañe. Bien, está también Mateo 16:19 conectado, así que muchas gracias a todos por estar presente
en este canal. Nos despedimos desde la ciudad de San Salvador. Será hasta la próxima. Pronto vamos a debatir. Así que estén pendientes. Cuídense y que el Señor me los bendiga a todos. Paz y bien.